Yo, antes de darle la palabra a Paco Marhuenda, solo quiero decir 2 o 3 cositas mínimas sobre nuestro conferenciante. La primera, que como ustedes van a tener ocasión de comprobar, que no se me oye bien, ya es raro. La primera, que como dije cuando presenté al profesor Aragón, en este curso tenemos, y esta mañana muy especialmente, el privilegio de contar con grandes constitucionalistas españoles. Lo dije de don Manuel y lo digo ahora de don Francesc. Y además de don Francesc hay que decir, cosa que no puedo decir de don Manuel, creo, porque su acento le delata, que estamos ante uno de los grandes constitucionalistas catalanes. Digo que le delata a Manuel, no a ti. No, me miras raro, a ti también. Claro. Bueno, estamos ante uno de los grandes constitucionalistas catalanes y españoles. Ustedes seguro que han tenido ocasión de leerle muchas veces, porque además, y esto es lo que quería yo destacar esta mañana, es otro de esos grandes profesores con compromiso cívico con su país Cataluña y su país España. Es profundamente catalán y profundamente español. Y ese compromiso se traduce en que tenemos la suerte de disfrutarle no solo sus alumnos en el aula, sino todos los que permanentemente leemos su compromiso a través de los medios de comunicación, porque igual que dije ayer de Javier Tajadura, él está haciendo derecho constitucional no solo en el aula o en los libros, sino que está haciendo derecho constitucional en vena. Es decir, en las páginas de los periódicos que leen todos los días los ciudadanos y que sirve para ir formando una opinión pública diferente a la muy pétrea opinión pública oficial en Cataluña. Bueno, los que como yo venimos del País Vasco, Vicente o otros que hay en esta sala, Javier, sabemos lo extraordinariamente importante y lo extraordinariamente difícil que es hacer derecho constitucional en los medios para que la gente forme una opinión diferente de la que se traslada desde la Cataluña oficial o el País Vasco oficial, ¿no? Eso no es escribir en un periódico, eso es asumir un compromiso cívico. Y Francesc lo que tiene desde hace muchos años es asumido un compromiso cívico. La defensa de la democracia, la defensa de la ley, la defensa del Estado de Derecho, la defensa de la Constitución y, en definitiva, la defensa del sentido común. Y la defensa de la verdad, porque a todas estas, una de las cosas que va girando todo el tiempo en este curso, es que aquí cualquiera puede defender sus ideas, y tan legítimas son las de unos como las de otros, pero es bastante sospechoso que algunos, para defender las suyas, se inventen una cantidad insoportable de mentiras. Eso quiere decir que no tienen razón, porque cuando uno necesita inventarse muchas mentiras para defender aquello en lo que cree, es que sencillamente no tiene razón. Defiende aquello que no es defendible, porque con la verdad no se puede defender, ¿no? Y Francesc, humildemente, desde su posición, pues lo que hace es contar la verdad, defender la verdad y decir esto es la ley, esto es la Constitución, esto es la convivencia y esto que usted cuenta no es verdad y, en consecuencia, no se puede sostener. Y luego, pues como ha dicho Manuel Aragón, cada uno tenemos nuestra forma de defender la verdad, tan legítima la una como la otra. Eso es lo que yo quería decir de Francesc de Carreras antes de que empecemos. Quiero decir una segunda cosa. Estás presentable, sí. Estás presentable. Yo le he pedido al profesor de Carreras que haga aquí una cosa que conmigo ha hecho muchas veces y que en el periódico lo hace mucho, y que además enlaza con algo que lleva dando vueltas todo el curso, ¿no? La ofensiva secesionista tiene una respuesta jurídico-constitucional inevitable. Como ha dicho el profesor Aragón esta mañana,
absolutamente insoslayable, en la que no hay que ceder ni un milímetro, pero no es la única respuesta. Está la respuesta política, está la respuesta de la batalla de las ideas, está la respuesta de que a cada mentira haya una explicación que diga eso es mentira, la verdad es otra. Es decir, está la batalla de opinión. Y una de las cosas que lleva preocupando mucho tiempo al profesor de carreras es que tiene la sensación de que no se ha generado suficiente capacidad y suficiente envergadura en la batalla de opinión y que es necesario que en el resto de España se entienda la envergadura del problema para poder ayudar a los catalanes a resolver entre todos el problema que tenemos encima de la mesa, ¿no? Bueno, por eso le dije, Francesc, ven, háblanos de lo que quieras, porque el muestrario da para que no solo ocupemos el resto de la mañana, sino la tarde y el resto del curso, incluido el de Cayetana, y ya no me atrevo a meterme en la clausura del presidente Rajoy, pero da para mucho, ¿no? Pero le he pedido que hable, aparte de lo que quiera, pues de efectivamente lo importante que es dar la batalla de opinión y de que la batalla de las ideas esté encima de la mesa. Y dicho esto, Paco, te paso el micrófono. Pues, como es lógico, agradecer a FAES la oportunidad, que es la gran, y no lo digo para quedar bien y que me invites el año que viene, por supuesto, ¿no? Es el gran laboratorio de ideas, ¿no? Por eso es su prestigio, y me gusta siempre decirlo, no solo aquí, que quedas bien diciéndolo, sino fuera de aquí en otros foros, ¿no? Y agradecer, lógicamente, al director del curso, Ignacio Astarloa, y al secretario general de la Fundación, ¿no? A mi buen amigo Javier Zarzalejos y al presidente Aznar, como no podía ser menos, ¿no? El poder estar aquí. Y agradecimiento doble, ¿no? Porque no solamente por estar, sino por tener la oportunidad de hacer esta, que será breve presentación, porque el protagonismo no tiene que ser mío, desde luego. Aparte, yo como no hablo mucho en público, pues así aprovecho ahora para lanzarme un poquitín y hablar, ¿no? Y agradecimiento, digo, porque Francesc de Carreras y yo compartimos muchas cosas. Algunas más me gustaría compartir, de ser catedrático como él, pero eso no he tenido la oportunidad, ¿no? Pero sobre todo porque mi primera experiencia como profesor de universidad fue precisamente con él en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde me acogió Teresa Freixas y él con muchísimo cariño, y toda mi carrera académica que he hecho luego hasta llegar a profesor titular ha sido gracias al inicio que tuve allí, donde fui muy, insisto, muy bien acogido en un departamento un poco heterodoxo, ecléctico, ¿no? Peculiar, ¿no? Pero que era francamente muy interesante y divertido, ¿no? Por tanto, conocer a Francesc de Carreras fue una gran oportunidad, que no lo digo para quedar bien tampoco, porque el género de la presentación es fantástico. No tienes que preparar una conferencia, como ha tenido que preparar Francesc de Carreras o Manuel Aragón, que me he tenido que perder desgraciadamente su conferencia. Por tanto, tienes que hablar bien de la persona que va a hablar, que en este caso es merecido. La gente dice, pues qué bien lo ha hecho, fíjate qué bien habla de Francesc de Carreras o de quien sea, ¿no? Y realmente, pues, yo lo que voy a decir es lo que realmente es, ¿no? Francesc de Carreras es un gran catalán, y ser catalán es su forma de ser español. Es decir, a mí me irrita como catalán ese maniqueísmo que sufrimos los que somos catalanes, como es mi caso, hijo de padres catalanes, etcétera. Es decir, tienes que remontarte y decir, es que mi tatarabuelo número no sé cuántos era catalán. Digo, no, ya hay bastante, ¿no? Tienes que te den un carnet de catalán, ¿no? Entonces, Francesc de Carreras tiene todas las características de que es un catalán muy catalán, también un catalán español, lo cual no solamente no es incompatible, sino perfectamente compatible, un brillante catedrático de Derecho Constitucional, ahora desafortunadamente emérito, porque aunque no lo parezca, el tiempo pasa, yo lo recuerdo siempre exactamente igual, es decir, de joven. Es una persona de un trato afabilísimo, muy querido, por cierto, eso no sé si le gusta que vaya desgranando cosas que son objetivas, muy querido por sus alumnos, porque hay catedráticos que no son tan queridos, o que son muy buenos y no son queridos, o lo que sea, ¿no? En este caso es muy querido. Como saben ustedes, acudiendo a Wikipedia, yo he acudido a la Academia de la Historia y digo, oye, mandarme por favor la biografía de la Academia, que es muy buena, por cierto, ¿no? Como no podía ser menos, y que es la canónica, ¿no? Pues la de Wikipedia, yo a mis alumnos digo, por favor, no me hagáis trabajos de Wikipedia, ¿no? Porque eso es terrorífico, pero te lo siguen haciendo igual. Como aquí hay algunos alumnos, yo digo, hombre, haced el esfuerzo, ¿no? De no ir a Wikipedia. Y ya la culminación fue cuando mi propia hija mediana me dice, he sacado esto de Wikipedia, ¿qué te parece? Papá, no, digo, la voy a asesinar, ¿no? Luego es una persona que tiene, por tanto, esa base de una brillante carrera académica, culminando estando en dos instituciones, el Consell Consultiu, luego en la Universidad Autónoma de Barcelona como catedrático de Derecho Constitucional,
y asumiendo lo que yo me parece más meritorio y heroico, ¿no? Cargos en la propia universidad, que siempre a mí me ha parecido una de las cosas más horribles, pero tiene que haber gente que se sacrifique dirigiendo departamentos, haciendo de secretario general de la facultad, de la universidad, etcétera. Luego una experiencia política en el sentido pues, que estuvo en el PSUC, es decir, en las épocas que era difícil. Ya saben ustedes de que todo el mundo estuvo en la lucha antifranquista, ¿no? Es decir, yo siempre hago la broma, digo, no sé cómo es que el dictador murió en la cama, si todo el mundo estaba en la lucha antifranquista. Como dice Boadella, que es muy gracioso, dice, siempre, fíjate, Paco, esto era hasta las 6 de la tarde, luego ya la gente se iba a su casa a tomar el café, ¿no? ¿Sabes? Ya que les hicieran la tortilla a la francesa, la chica de servicio, ¿no? Eso era la gran oposición. Yo, como soy un poquito más joven, no demasiado francés de carreras, ¿no? Pues esa parte no la recuerdo, pero sí la posterior, ¿no? Por tanto, una experiencia política, pues que según la Academia de la Historia, que es lo canónico, en el 86 dicen que dejaste la militancia política, ¿no? Y a partir de ahí, pues ha sido lo que siempre había sido ya antes, ¿no? Un alma libre, ¿no? Defendiendo sus ideas y defendiéndolo en las colaboraciones en medios de comunicación, como ustedes han leído, desde la mítica revista Destino. Es decir, que yo viví la segunda etapa, cuando la sacamos en el Noticiero Universal y fue breve, desgraciadamente, ¿no? En El País, en el periódico de Vanguardia, y siempre ha sido un referente de lo que era el catalanismo político, que no es igual, aunque se han apropiado de ello, del nacionalismo, ¿no? Y esa sería un poco lo que es la trayectoria, que sería mucho más larga, y no me voy a alargar en ello, ¿no? Y lo que es importante es lo que nos puede y lo mucho que nos puede decir alguien con toda su experiencia. Hablaba muy bien Ignacio Astarloa del tema de la opinión pública. Es cierto que hay un problema, que lo difícil es a un problema complejo darle soluciones simples. Yo en los debates que estoy en las tertulias, pues es un tema que permanentemente sale, cómo afrontar. Esta mañana mismo me peleaba una vez más con Federico Jiménez Los Santos, nos puede hacer propaganda sobre el tema de, claro, lo de intervenir Cataluña. Digo, bueno, pero ¿cómo vas a intervenir si no hacen un acto jurídico que te permite intervenir? Lo que es una de las preguntas siempre, ¿cómo lo haces? ¿No? Es decir, intervienes directamente o le cortas la financiación y entonces generas una crisis que afecta al conjunto del Estado, ¿no? Es decir, haciendo que suspenda pagos una comunidad. Es decir, que es un tema a problemas complejos no se le pueden dar soluciones. Pero a mí me interesa mucho escuchar a Francesc de Carreras todos estos aspectos, ¿no? Es decir, cómo ha evolucionado la opinión pública, si hay un montón, las cosas así zafias, ¿no? Que estamos viendo, ¿no? Lo de, vamos, yo lo decía esta mañana, me encantaría ser almirante. Es decir, a lo mejor con una nación catalana me regreso a Cataluña y te hacen almirante de golpe, ¿no? Fíjate qué bonito con un uniforme y todo, ¿no? Esto no me lo creo yo. No crees, ¿no? Tampoco. Si yo siempre decía en broma, hubo uno del departamento que me dijo, dice, es que tú nunca podrás ser catedrático. Y entonces le pregunté, digo, ¿y por qué? Dices, es que no es de los nuestros. Eso, y tú ya sabes que me puede... Dice, siempre te trataremos bien, pero catedrático no. Digo, bueno, pues nada, oye, no dependerá de que yo, no es que sea muy bueno, por cierto, y menos estando aquí algunos de los grandes catedráticos y magistrados, ¿no? Brillantes, ¿no? Por tanto, yo creo que es una oportunidad para que escuchemos a un catedrático de Constitución, una persona con experiencia política, muy didáctico y que conoce muy bien Cataluña y que representa pues, lo que es una sociedad catalana que está dispuesta pues, a la convivencia, al diálogo y que efectivamente yo me siento muy identificado con lo que él representa, pero también ahí hay toda una serie de catálogos de preguntas que todos ustedes se hacen, que luego podrán hacer al conferenciante, ¿no? Y que es lo que nos preguntamos sobre cómo se ha llegado aquí, si esto es reversible o no es reversible, cómo se ha de afrontar el problema. Por tanto, muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes y tiene la palabra, lógicamente, Francesc de Carreras. Gracias. Me he enterado de que que es el diccionario de la Academia, lo miraré a ver si hay alguna coincidencia con la realidad, pero no lo sabía. Quiero decir que me estoy haciendo viejo, lo cual es obvio, y sobre todo gracias a FAES, que me ha invitado, gracias a mis amigos, la colaboración viene de lejos, a Javier Zarzalejos, a Ignacio Astarloa, gracias a los demás del equipo, a Ana, a Beatriz, a todos, por la invitación, pero sobre todo quiero incidir en gracias a FAES, como conjunto, por el esfuerzo que está haciendo, sobre todo en el último año, para informar de manera solvente a los españoles y especialmente a los catalanes
de la realidad histórica, social y económica de las relaciones entre Cataluña y el resto de España, frente, lo ha dicho antes Ignacio, frente a las deformaciones y mentiras oficiales que se propagan en Cataluña por los sectores nacionalistas, pero muchos de ellos con cargos públicos, y que se ha hecho especialmente duro en estos últimos años. Las dos publicaciones que ha hecho FAES este año, su presencia en Barcelona, en reuniones de grupos relativamente reducidos, pero plurales, influyentes, están siendo decisivos para que una parte callada y aislada de catalanes se anime a exponer en público lo que solo se atrevían hasta ahora a decir en privado, en reducidas reuniones de amistades, y aún no siempre ni siquiera en estas reuniones. Por tanto, en Cataluña, que hay un déficit de democracia desde hace años, y esta es la causa de que se haya llegado hasta esta grave situación actual, la inteligente intervención de FAES para superar la situación está siendo esencial. Y, por tanto, mi agradecimiento. Sé que no es yo, catalán, agradezco a FAES España. No se entienda esto. Estamos en el mismo barco, pero sí que es verdad que allí durante tiempo nos hemos sentido un poco aislados y solos. Bien, ya yendo al centro de la exposición, hablaré de tres, la he dividido en tres partes. En primer lugar, las causas inmediatas de lo que está sucediendo, es decir, un poco los últimos 14 años, pongamos del año 2000 al año 2014. Ahí encontramos las causas inmediatas. Pero, en segundo lugar, segunda parte, hay causas más remotas. No me remontaré a principios del siglo XX, sino a el periodo de 1980 al 2000, lo que podríamos llamar el periodo del pujolismo. Y, en tercer lugar, un poco el estado actual de la opinión pública catalana respecto a la situación y, en fin, posibilidades, peligros, etcétera. En primer lugar, causas inmediatas, es decir, y a grandes rasgos, porque tampoco puedo extenderme mucho, y a grandes rasgos. Causas inmediatas yo creo que arrancan el año 2000, más o menos. El año 2000 se produce, en primer lugar, un pacto del Partido Socialista, que acababa de perder por muy poco las elecciones autonómicas de 1999, y viendo, el líder entonces era Pasqual Maragall, viendo que no podía acceder al gobierno de la Generalitat, desbancar a Jordi Pujol sin tener aliados, pues se alía con Esquerra Republicana nada menos que para elaborar una reforma del Estatuto de Cataluña. Claro, con Esquerra Republicana puedes pactar muchas cosas, como con tantos partidos políticos, pero pactar con un partido que no cree en un estatuto de autonomía, porque es un partido independentista, y lo dice claramente, no tiene ambigüedades, es un partido claro, era un auténtico suicidio político. Ha sido suicidio político para los socialistas en Cataluña, por cierto, pero a partir de ahí, del 2000, sin entrar en un periodo que nos podríamos entretener mucho, lo que se empieza a producir es una lucha por a ver quién es más nacionalista, si Esquerra Republicana o Convergencia y Unió. Socialistas quedan de lado, pero ahí empiezan. Y claro, es decir, Esquerra Republicana primero se cargó al Partido Socialista, ahora
se está cargando a Convergencia y Unió. Veremos el futuro que depara, pero en todo caso, el gran ganador de estos 14 años que analizamos, el gran ganador con todos los merecimientos y sin haber engañado a nadie, estos no son de los que dicen mentiras, es Esquerra Republicana. Nosotros somos independentistas y en 2014 el tema de la independencia, que el año 2000 no estaba planteado en Cataluña, el tema de la independencia está planteado en el 2014. Primera cuestión, por tanto, el estatuto y todo el proceso que fue. Segunda razón, segunda causa inmediata, la explotación de esto que se llamó las balanzas fiscales. Es decir, acusar mediante números, esto sí, falsos, que, dicho en el eslogan clásico, España no roba. España no roba. Imaginen un catalán que le dicen España no roba, no entiende mucho, pero se lo repiten cada día, mañana, tarde, noche, se lo dicen unos, se lo dicen otros, expertos, muy expertos, los grandes expertos, profesores de Harvard, de la Columbia, de no sé qué, de la London School of Economics, en fin. Entonces, bueno, será verdad, nos están robando, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Pero cómo? Yo pago impuestos y resulta que se van a Andalucía, Extremadura, ¿qué estoy haciendo? Ahí ha habido otro foco que ha generado odio. Tienen que saber los que han hecho esto que son generadores de odio respecto a un colectivo indeterminado, el colectivo España. Y esto en política tiene nombres pues muy feos, y esto llevó al año 2011, 2012 a decir, bueno, es que queremos un concierto económico, como tiene el País Vasco y Navarra, queremos un concierto económico para que no suceda esto. Sabiendo que esto era imposible, tanto por razones constitucionales como por razones económicas, dijeron, bueno, si esto no se cumple, el próximo paso es la independencia. Efectivamente, bastaron pocos meses para dar el paso y pedir la independencia. Por tanto, de un nacionalismo identitario, de decir somos una nación porque tenemos una lengua, una manera de ser, unas costumbres, no sé cuántos, que había logrado un techo, el techo que tenía el pujolismo, con este añadido, con estos añadidos económicos, pues se fue ampliando. Y tercera causa, en este periodo 2000-2014, todavía estamos en esta primera fase, bueno, claro, para defender que estar en España es beneficioso, desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista político, internacional y sobre todo cívico, de convivencia, de concordia, de continuar una historia, etcétera, pues no ha sido fácil en estos últimos 4 años. España ha estado en una, y todavía está, pero está quizá camino de salir, pero ha estado en momentos muy difíciles, en una crisis no solo económica, sino también en una crisis de desprestigio institucional, de desprestigio de las instituciones, de desprestigio de la política. ¿Se ha exagerado esto? Efectivamente, y yo creo que estamos en un exceso de pesimismo. Se ha estado estos años en un exceso de pesimismo. Parecía que todo se hundía, que éramos el país paria de Europa, etcétera. Venían extranjeros aquí, no turistas, digo, en fin, profesores de universidad y tal, pero ¿qué os pasa si los números, si tenéis tantas potencialidades, que no sé qué, no sé cuántos? Pero lo extendido en España, no ya en Cataluña, en España era que estábamos, bueno, habíamos vivido del cuento y que volvíamos a ser una excepción europea, etcétera, ¿no? En Cataluña esto se pasó del España no roba a decir España no nos sirve. Ya veis, es que esto es España, la corrupción, las instituciones que no funcionan, el no sé qué, un poder judicial corrompido, todo esto, los políticos, los mangantes, todo esto
¿queréis estar aquí? ¿Queréis estar con esto? Separémonos, nosotros lo haremos muy bien porque somos catalanes y, por tanto, por definición, los catalanes lo hacemos todo bien, coincidiendo en aquel momento con que el Barcelona ganaba las ligas y tenía un equipo fantástico de fútbol. También se podía exhibir esto. Esta es una de las ventajas que tenemos ahora, porque esto ya se acabó, yo creo que por un cierto tiempo. Y después también se dijo, bueno, es decir, es que esto de la independencia ahora o nunca. No lo decían públicamente, pero por dentro y en privado te podrían decir, oye, es que aprovechamos la crisis española o nunca más tendremos una ocasión para poder lograr la independencia. Y después, 2014 es una fecha mítica. Una fecha mítica en el sentido de que se ha construido un mito, que había un Estado independiente catalán antes de 2014, exactamente dicen que es desde el año 987, que el conde Borrell se rompió sus vínculos feudales con Carlomán, con el imperio carolingio, y desde 1987 hasta 2014, esto se dice por historiadores que hasta ahora habían sido serios, más o menos, ahí había un Estado y ahí entonces España, con la caída de Barcelona, ocupó Cataluña, nos sometió y desde entonces somos un país desgraciado y oprimido. Cuando les dices, hombre, vamos a ver, en 2014 Cataluña pues era un pueblo pequeño, y era verdad, porque estaba toda la crisis del Mediterráneo, había sido potente en los siglos XIII, XII, XIII, XIV, pero era un pueblo pobre, sin perspectivas económicas, y a partir de esta fecha, oye, cuidado, que ha prosperado mucho, se convirtió ya en el siglo finales del XVIII y todo el XIX se convirtió en una de las partes más ricas de España. Esto no es aceptado, esto no sale. Y les decías, bueno, y en parte por los gobiernos españoles que hicieron leyes proteccionistas de la industria catalana y, por tanto, es decir, más bien el peaje en contra era para el resto de España, ya que les costaban más caros los productos catalanes que los extranjeros debido al arancel alto, etcétera, etcétera, y esto tampoco tenían contestación. Pero bueno, quiero decir, esto ha sido lo que se ha producido en los últimos años. Ahora, todo estaba preparado desde entre 1980 y el 2000, todo estaba preparado para que la sociedad catalana recibiera esto de esta manera. Se había preparado meticulosamente todo. Y ahí vamos a la segunda parte, a las causas remotas. Y es lo que se ha llamado por ellos mismos, por los mismos nacionalistas, la construcción nacional. La construcción nacional. Tenemos que construir la nación. Es esta contradicción que tienen los nacionalistas que dicen, no, la nación existe desde hace 1000 años. Y dices, bueno, pues estupendo. Y dice, no, pero ahora tenemos que construirla. Hombre, si existe, que hay que construirla. Entonces, esta contradicción lógica que no han sabido solucionar, pero la siguen repitiendo. Porque, ¿qué es la construcción nacional? La construcción nacional, vamos a ver, es una cosa que desde el punto de vista liberal y democrático es una cosa muy siniestra, muy, muy siniestra, porque afecta de lleno a la libertad y a la igualdad. La construcción nacional quiere decir no gobernar un país. Desde la Generalitat, en el ámbito de sus competencias, un gobierno ejerce estas competencias y pues, va en un sentido o en otro desarrollando políticas. Bien, la construcción nacional no es gobernar un país, sino la construcción nacional es lo que en catalán llamamos, o se llama, fer país, hacer país, construir un país. Es decir, en el fondo, piensen, gobernar desde este punto de vista es adoctrinar. Gobernar es adoctrinar. Yo he vivido mis primeros 30 años de vida, más o menos, sobre un gobierno de este tipo. Gobernar es adoctrinar, es decir, es construir un régimen. ¿En qué sentido construir un régimen? Construir un régimen como un sistema político
que esté regido, aparte de las leyes democráticas que aprueban los parlamentos y desarrollan los ejecutivos, etcétera, etcétera, que es lo que es una democracia, aparte de esto hay otras reglas sociales que no aprueban los parlamentos, sino que se imponen desde determinados poderes, muchos de ellos también poderes públicos, pero utilizando instrumentos distintos, se imponen ciertas reglas sociales que no figuran en estas leyes. En este caso, la construcción nacional quiere decir obligar a respetar una determinada ideología que es legítima dentro del pluralismo ideológico propio de una democracia, ideología que es este nacionalismo identitario para lograr que sea hegemónico en una determinada sociedad. Y esto ya no es algo legítimo desde el punto de vista democrático. Se está aprovechando el poder político para no fomentar el pluralismo o garantizar el pluralismo de ideas, sino para imponer una. Esto no es democrático, ni es liberal, ni es democrático. Y, por tanto, el nacionalismo, que podría ser una ideología perfectamente democrática, perfectamente legítima, como cualquier otra, cuando se utiliza desde el poder para adoctrinar en un determinado sentido y además ejerciendo coacción a través, moviendo, como veremos ahora, determinados poderes que están en la sociedad, ya no es una ideología admisible en una democracia, sino que es una ideología que, y yo no quiero utilizar palabras así de sal gruesa con facilidad, pero que tiende hacia formas totalitarias. Tiende hacia formas totalitarias. ¿Cómo se manifiesta esta construcción nacional? ¿Cómo se ha manifestado en Cataluña? Pues vamos a ver, dejadme plantear cuatro aspectos. En primer lugar, dividiendo a los ciudadanos en catalanistas y españolistas. Aquí no hay nadie por en medio. O usted es catalanista o usted es españolista. Y además, en fin, utilizando la palabra catalanista, que es una palabra en la cual yo siempre me sentía cómodo y que desde hace años me siento incómodo, porque lo que ellos llaman catalanista no es la aceptación de unas determinadas costumbres sociales aceptables, sino es la imposición de las reglas del nacionalismo identitario. Y, por tanto, desde este punto de vista, en esta primera división, claro, toda crítica al nacionalismo catalán te la convierten en crítica a Cataluña. Tú no estás criticando unas ideas nacionalistas, tú estás criticando a tu país. Tú eres un traidor, tú eres un renegado, etcétera, etcétera. Y esto te lo dicen. En segundo lugar, dentro de esto, los españolistas no están suficientemente legitimados, y así se les hace saber por diversos métodos, para ocupar determinados cargos políticos o sociales. Dice, hombre, pero para el colegio de abogados, pues sí, pero es que es de fuera, el ser de fuera, que a veces ha nacido allí, pero sus padres eran de fuera, o habla castellano habitualmente, sí sabe el catalán, pero él habla el castellano. Esto ya, oiga, usted no está legitimado para esto, es que tiene que ser de aquí. Esto que no se utiliza en el fútbol, nadie a Messi le dice, hombre, Messi quizá lo sacamos del Barça porque es que no es de aquí. Quiero decir, esto no se dice, pero en cambio en la sociedad sí. En tercer lugar, dentro de esto, los partidos se dividen, empezaron a dividirlo ya en los años 80, en catalanistas y sucursalistas. Los catalanistas son los que su dirección está en Cataluña, es decir, los partidos nacionalistas. Los sucursalistas,
los que son dirigidos desde fuera. Madre mía, estos no querrán los intereses catalanes, estos querrán los intereses de Madrid. De Madrid, con una T final. En Cataluña, Madrid se escribe con una T final. Madrid, Madrid. Eso es de Madrid. Por tanto, quiero decir, ni Partido Popular ni Partido Socialista eran partidos catalanes, eran partidos sucursalistas. A pesar de los esfuerzos del Partido Socialista de decir que jurídicamente son un partido distinto, etc., no vale. A ti te manda Felipe González y tienes ministros en el Gobierno de Madrid, fuera. Por último, dentro de este aspecto, de este apartado de los catalanes se dividen en dos, catalanistas y españolistas, España, a la cual no se le llama España, según las reglas de TV3 y Radio Nacional y Cataluña Radio, y después esto, en fin, se ha trasladado a todas las emisoras y todos los periódicos, es igual que sea Radio Nacional ahora que la COPE y tal. España, Estado español, España se convierte en el Estado español, es decir, en una cáscara sin alma, en un ente externo a Cataluña y además el que desde hace 300 años oprime a Cataluña. Todo esto se fue infundiendo antes del año 2000. El terreno de estos últimos años estaba perfectamente sembrado por el pujolismo. Segundo aspecto, la cultura catalana no es aquellos productos culturales que se fabrican o se producen en Cataluña, sino la cultura catalana es aquella ideología que construye la nación identitaria catalana, que construye a Cataluña como nación. Esta es la cultura catalana. El que no contribuye a esto no es cultura catalana. Y, por tanto, ni hay que protegerla, ni hay que subvencionarla, etcétera, etcétera, ¿no? Los instrumentos de todo esto, pues, en primer lugar, la escuela y la universidad. Mucho más la escuela, primaria y secundaria, que la universidad, que le ha sido más difícil penetrar, pero que al final se lo ha logrado mediante determinadas universidades privadas y mediante determinados controles respecto a algunas de ellas. En segundo lugar, gran instrumento, otro instrumento de control social para imponer esta idea de cultura, pues son los medios de comunicación, importantísimos, importantísimos. Yo en fin, para hacer una inmersión propongo a FAES que trasladar durante 24 horas un seminario a Barcelona, o igual desde aquí también se puede, yo no entiendo de estas cosas, pero se puede escuchar, y que escuchéis las radios y veáis las televisiones catalanas entre las 8 de la mañana y las 10 o 10 y media, y por la noche entre las 8 de la noche y las 12. Cada día machacando con unas mesas de coloquio supuestamente plurales, en que siempre hay un plural. Paco conoce esto bien, siempre hay uno que da el pluralismo. No, tenemos a este, que además muchas veces, no como él, muchas veces no se atreve a decir lo que piensa. Tú lo conoces perfectamente, hablas con él, pero cuando está allí ya empieza a templar gaitas, no se mete en cosas, busca más acuerdos y por tanto, ¿qué impresión se da? Todos opinan lo mismo, todos opinan lo mismo. Entonces, los medios de comunicación han sido importantísimos. Y después están los periódicos, con todas las subvenciones, después están las editoriales, etcétera. Después hay símbolos. Se ha habido una construcción de símbolos. En el deporte, algo que era típico de una zona de Cataluña, la parte de Tarragona, que en los Castellers, estas torres humanas que se ven, se ha convertido en el símbolo de Cataluña a base de subvenciones, a base de propagarlo por toda Cataluña. Pues este es nuestro gran símbolo nacional. Nadie en el mundo hace Castellers, efectivamente creo que debe ser cierto esto, y por tanto somos únicos, somos diferentes, tenemos que ser un Estado, evidentemente, quiero decir, consecuencia obvia, ¿no? Las banderas que se van cambiando, ahora antes la bandera catalana era un signo de identidad nacionalista, hoy
quien no tiene la estelada, que tiene dos versiones, una de derechas y otra de izquierdas, una en azul y otra en rojo, pues este ya es un mal catalán, ya pasa a ser un mal catalán. No, si tú debes ser autonomista, ¿no? O sea, una cosa despreciable y traidora, ¿no? Y después, como símbolos, los grandes símbolos históricos, las falsedades sobre la historia. Antes he hecho alguna referencia a ellas, pero ahora estamos en 1714. Se ha hecho un lugar de memoria en el antiguo Born, que estaba destinado y ya se había empezado a hacer una biblioteca y centro cultural, por cierto, pagado por el Estado, no por la Generalitat, porque era parte de las bibliotecas provinciales y tal. Se interrumpieron las obras, habían gastado ya 2.000 y pico de millones de pesetas en aquel momento, el año 98, 99, 2000, se pararon las obras porque debajo, como ya sabían, porque yo conozco a los arquitectos que ya lo sabían de entrada, descubrieron que allá había los fundamentos, los cimientos de las casas que había destruido Felipe V, no en la guerra, sino después para hacer lo que es Parque de la Ciudad, lo que era una zona militar, y después se creó la Barceloneta, etc. Al lado mismo está todo el barrio conservado, es donde está el Museo Picasso, que quizá habéis visto, el barrio de Rivera, están todas las casas conservadas, pero allí había unos cimientos absurdos que ahora están expuestos, hay unas piedras de nada, entraron los arqueólogos naturalmente, tienen en la lucha contra el paro esto fue bien, pero entraron los arqueólogos, dijeron que aquello era, y después unos historiadores muy solemnemente certificaron que aquello era tierra sagrada, aquella es la parte jerusalémica, dijéramos, de Barcelona. Allí pues se ha hecho, y, en fin, ir a verlo, mentiras históricas, pero aquello es la muestra, el símbolo de la agresión permanente durante 300 años de España contra Cataluña. A pesar de que somos un país el más rico, el más moderno, el más europeo, el mejor de todos, etcétera, etcétera, la contradicción esta tampoco entra. Bueno, después la intervención en la vida social, en las asociaciones subvencionadas, mundo intelectual comprado, por poco dinero, por cierto, va barato, lo intelectual siempre va barato, y para frenar, para impedir la crítica. Entonces, te pagan esto, saldrás por TV3 una vez a la semana, hombre, no está mal, ya son 1.000 euros más al mes, y de aquí y de allá pues van viviendo, y así se convierte un país sin crítica. Un país sin crítica es un país formalmente democrático, pero en el funcionamiento defectuosamente democrático. Tercer aspecto de toda esta manifestación de la construcción nacional es la lengua. Podríamos extendernos, en FAES mismo hemos hecho seminarios hace unos años sobre el tema, pero básicamente la construcción ha sido, vamos a ver, aquí no hay dos lenguas, propias de los catalanes, a pesar de que es más hablado el castellano que el catalán, con bastante diferencia, pero no son propias. Hay una propia, que es la catalana. La otra no dicen que es impropia, pero se deduce. Después hay otra que es la del Estado, la de este ente abstracto, esta estructura sin alma que es el Estado. Por tanto, el catalán, lengua propia, el castellano, lengua impropia, impuesta. Pujol dijo, en un momento dijo, bueno, es fruto de una violencia antigua, cosa que no es cierta, es decir, históricamente no es cierta. En el siglo XVI, cuando empezaron libros, porque empezó la imprenta, se publicaban más libros en castellano en Cataluña que en catalán, que en lengua catalana. Y después también se publican en francés, en latín, en provenzal, etcétera, etcétera, como es natural. La vida no es como se piensa desde la vida del siglo XVI, no es como se piensa desde el siglo XX o XXI, sino lo que era entonces. La lengua ha sido central en esta diferenciación. Fijaros si España nos es ajena que nosotros hablamos catalán y ellos hablan castellano. Tenemos dos lenguas. Si vais por Barcelona, que alguna vez iréis, pues ir escuchando. Se escucha catalán y se escucha castellano. Y en las mismas familias.
Yo soy catalán hablante por parte de padres. Yo a mis hijos les he hablado en catalán, a mis nietos les hablo en catalán, pero mi mujer hablaba en castellano, también sabía catalán, naturalmente, pero su lengua era castellana, y en casa, pues según mirabas unos a otros, ibas cambiando lengua con total naturalidad. Yo creo que esto es bueno, nos facilita el aprendizaje de otras lenguas y ahí estoy a punto ya de hacer nacionalismo catalán, y por esto los catalanes somos más listos que el resto de españoles por el bilingüismo, pero los que no practican el bilingüismo serán más tontos todavía, ¿no? Además, esto es un empobrecimiento cultural, por un lado, pero también económico. Aquí, cuánto jueces, notarios, etcétera, profesores de universidad y tal, dicen, hombre, voy allí, pero entre que me harán aprender el catalán y, bueno, prefiero entonces irme a Málaga o a Santiago, o mis hijos, quizás estaré allí pues un tiempo. El mundo de los ejecutivos también, que tienen hijos, aunque pueden vivir una cierta burbuja sin muchos problemas, pero tienen hijos, las escuelas que haremos, después estaremos 5 años aquí porque soy de una empresa que vamos de aquí para allá. Esto es un empobrecimiento desde todos los puntos de vista. Y por último, en esta construcción nacional, un pilar fundamental es que el estatuto era insuficiente, y esto se dijo desde el principio. Bien, el Estatuto de Cataluña del 79 está muy bien, dentro de España las autonomías, está muy bien, pero no cumple las necesidades de autogobierno, y ya de entrada, teniendo este estatuto, hay que decir que el año 1980 la primera investidura de Pujol, que estaba en minoría, fue apoyada por Esquerra Republicana, que entonces era un partido pequeñito, pero necesario para el apoyo a Pujol. Le puso como condición que en los primeros 4 años se reformara el estatuto. Y en todos los programas electorales de Pujol de los años 80 y 90, la reforma del estatuto constaba. No se hacía, pero constaba. El estatuto era considerado desde el punto de vista nacionalista como un peldaño para llegar, un instrumento para llegar un día a tener un Estado propio. Y en muchos casos se ve como era más importante tener competencias que ejercerlas. Se luchaba mucho por tenerlas. Después, cuando las tenían, bueno, ¿qué has hecho con esta competencia? Pues nada, he aplicado las leyes mismas del Estado, pero la tengo. Y Cataluña, y esto ha sido un mal ejemplo para las otras comunidades autónomas, que muchas se han imitado, pues se ha construido como un pequeño Estado, no como una comunidad autónoma dentro de un sistema que el conjunto tiene que ser eficiente, sino como un pequeño Estado, aunque fuera disfuncional para el conjunto, para el sistema. Por tanto, lo importante no era la eficacia de la acción pública, lo importante era crear una institución preparada para llegar a ser un Estado. Todo esto ha sido así y todo esto estaba dicho. Hay un documento del año que se hizo en Presidencia de la Generalitat, con propuestas de todos los departamentos, etcétera, que se publicó en los periódicos, y aquí tengo la versión del domingo 28 de octubre del año 1990, en el periódico, que todo esto que digo y algunas cosas más está dicho. Está dicho, por ejemplo, que lo que hay que controlar son los tribunales de oposición, tanto en primaria y secundaria, como en las universidades, como en la administración pública, poniendo gente de confianza catalanista. Está dicho aquí que hay que subvencionar a entidades catalanófilas, pone exactamente, etcétera. Es que hay 9 puntos, subdivididos en 2. Primero pone objetivos de estos puntos, y segundo pone actividades fundamentales, cómo hay que implementar estos objetivos. Y empieza, fijaros, empieza por pensamiento. O sea, el Estado se preocupa del pensamiento de los catalanes. Esto encaja con lo que os decía. El nacionalismo tiene serio déficit liberal y democrático. Y sigue pensamiento, enseñanza, universidad de investigación, medios de comunicación, entidades culturales y de ocio,
proyección exterior, que también se ha hecho, infraestructuras y administración. Cada uno de estos puntos, objetivos y medios, y está dicho todo esto, está aquí. En aquel momento se hizo público, desde la Generalitat se dijo, bueno, esto es un documento, pero no es oficial y, en fin, un borrador que se ha hecho alguien, se supo que se había hecho en presidencia de la Generalitat, se dijo así en los periódicos, se publicó íntegro, aquí está publicado íntegro, y 20 años después, en el 90, pues 24 años después, es que era totalmente auténtico porque es exactamente lo que se ha hecho, lo que ya se hacía entonces y lo que se ha hecho. Por tanto, no puede engañar. Con esto vamos a la última parte y acabo porque estamos ya en hora, supongo. ¿Cuál es el estado actual? Hemos empezado por el final, después hemos remontado, hemos visto que las causas, las bases estaban puestas de antes. El año 2000, dijéramos, ya el régimen estaba construido. Solo faltaba pues, que un partido central que estaba no exactamente contra el régimen, estaba en una cierta ambigüedad, pero un partido central como el Partido Socialista, pues pacta con Esquerra Republicana, es decir, entra de lleno dentro del régimen y logra pues, iniciar una reforma estatutaria con ellos, después en la pugna para ver quién es más nacionalista entre Convergencia y Esquerra, pues se ve superado, pero ya no puede parar esto y ahora está en la situación en que está. Entre 2006 se aprueba el Estatuto, 2006, y hasta 2010, hasta la sentencia del Tribunal Constitucional, hay ya un paso serio del autonomismo, del Estado de defensa de las comunidades autónomas, del Estado de las autonomías, como se quiere decir, al independentismo. Ya se empieza con el España nos roba, etcétera, y la solución es la independencia, no hay otra. Era lo que faltaba para culminar el proceso proyectado desde antes por la misma Convergencia, por el mismo sector, por lo menos el mismo sector de Convergencia, al frente del cual estaba el señor Jordi Pujol, que en Madrid se le ha considerado durante muchos años un gran hombre de Estado y que efectivamente era un gran hombre de Estado, pero de Estado catalán. No de Estado español, porque lo que tenía en mente es llegar a esta situación. La sentencia del Tribunal Constitucional, que fue extraordinariamente afortunada dentro de lo posible, aquí tenemos dos miembros del Tribunal que firmaron esta sentencia, salvo el Estado de las autonomías. Si mirándolo así, llegando a la pura, si tenemos que decir algo en pocas palabras, la sentencia salvó el Estado de las autonomías. Si no, entrábamos en la confusión. No sabíamos quién tenía competencias, los estatutos podían regular cuestiones que eran del Estado, la financiación estaba predeterminada en los presupuestos del Estado estaban predeterminados en el estatuto. En fin, aquello entramos exactamente en el caos. Afortunadamente se hizo esta sentencia, pero fue aprovechada, porque el nacionalista aprovecha todo para sus intereses, para sus lealtades, para la lealtad a su nación, esto hay que reconocérselo, fue aprovechada para decir, fijaros, España no nos quiere, mirar qué ha hecho España. Se empezaron a producir manifestaciones importantes, absolutamente exageradas en el número. Pronto se sabrá el número de manifestantes de la última del año pasado, de la llamada cadena humana, y se verá que, bueno, como en todas las manifestaciones, todos lo hacen, todas las manifestaciones el número disminuye enormemente, pero claro, es una manifestación, si dices, como se dijo en la cadena humana el año pasado, que hay 2 millones de catalanes, hombre, aunque sean 7, 2 millones son muchísimos. Se puede hablar de una mayoría, 2 millones que han salido a la calle, no salieron ni los señores que estaban enfermos, los viejecitos, los no sé cuántos y tal, o sea, son muchos, bueno, ni 2 millones, ni 1,
ni 800.000, no sé qué número saldrá, pero esto se sabrá. Pero el símbolo es toda Cataluña. Toda Cataluña quiere esto. Lo que decimos nosotros lo quiere toda Cataluña. Bueno, pues hay unos cuantos, pero estos son anticatalanes y ya se sabe. Las elecciones de estos años han demostrado otra cosa. El gran triunfo, me he referido antes, de Esquerra Republicana. Poner primero en crisis al PSC, al Partido Socialista, y ahora poner en crisis a Convergencia y Unió, como se ha reflejado en las europeas, como dan todos los sondeos. Y, por tanto, el gran triunfador es Esquerra Republicana, que además está dotado de unos instrumentos, o tiene fuerte ascendente sobre instrumentos como la llamada Asamblea Nacional de Cataluña, que, entre otros documentos, ha hecho uno extraordinario, que me alegré muchísimo, porque el ridículo para combatir el nacionalismo, yo creo que llevarlo al ridículo es un método, y no sé si leísteis ayer, circula el documento, está en internet, cómo se proyecta la armada catalana del futuro. Es decir, los catalanes tenemos que tener la armada, primero habrá que defender las aguas territoriales en un primer momento, pero después tendremos que ir incrementando el número de marinos hasta llegar a poder intervenir en el Índico y el Pacífico, y se habla de tantos barcos de tipo tal, de no sé qué, está todo muy de esto. Yo no sé si en la Asamblea Nacional de Cataluña en la FAES tiene algún infiltrado, pero en todo caso esta asamblea, estos proyectos, yo creo que ridiculizan lo que allí se llama el proceso. Y en estos momentos yo creo que hay dos peligros. Primero, no sabemos el número, nadie ha contado favorables y contrarios a la independencia. Nadie ha contado esto con probidad. Los sondeos son muy variados, algunos son inexplicables, no puede subir tanto en tan poco tiempo que cambien de ideas unos y otros, pero hay un peligro que en sociología se ha llamado aquello la espiral del silencio, muy comprobado a lo largo de la historia, que es que la gente que está en medio, claro, está el nacionalista que, como antes decía alguien, quiere decir, bueno, y aunque le digan, mira, es que no estarás en Europa, es que económicamente Cataluña irá fatal, es que ahí los inconvenientes son de todo tipo. Y dirá, me da igual, mi única ilusión es que Cataluña sea un Estado independiente. Yo soy un nacionalista catalán que desde pequeño quiero esto. Este es inconvencible y este es una persona digna en sus equivocada, pero digna porque es fanático, pero digna en sus posiciones. Pero después hay una gran masa intermedia que se decantará hacia un lado y otro según crea cuál es la mayoría. Esto lo sabemos, los que vivimos al final del franquismo lo sabíamos. La oposición era muy pequeña, los antifranquistas lo decían en privado y no mucho, y no querían hablar del tema. Se muere Franco y empiezan a salir antifranquistas de toda la vida por millones. Cada mes se multiplicaban por varios millones. Es un fenómeno súper comprobado en la historia. Y, por tanto, la percepción de quién es el mayoritario influirá. Y, por tanto, es fundamental salir a la palestra y que todo el mundo diga la suya. Esto que antes hablaba Ignacio en la presentación. ¿Es posible dar un giro a la situación? Yo creo que sí que es posible, naturalmente, se está intentando y se está haciendo. Tiene que haber un rearme ideológico que tiene que estar basado también en sentimientos, pero un rearme ideológico ante el nacionalismo independentista, que tiene que estar basado también en sentimientos, porque yo creo que sobre todo en razones. Que la gente entienda, la gente es más inteligente de lo que se piensa, si se le dicen las cosas claramente, en lenguaje que pueda entender. Está empezando a haber un rearme social, ahí seguirlo por favor, pero ahí se ha formado este invierno un, digamos, frente amplio antinacionalismo independentista que se llama Sociedad Civil Catalana, que lo está haciendo, a mi parecer, muy bien,
y Frente Amplio en el sentido que es un grupo donde está pues, la derecha y la izquierda, confluyendo en una finalidad. Y después tiene que haber un rearme político. En Cataluña pues, bueno, hay dos partidos perfectamente rearmados, que son PP y Ciudadanos. Hay un partido que este invierno ha hecho un papel importante, que es el Partido Socialista, porque no se juntó a un pacto, como esperaban los nacionalistas, no se juntó a un pacto en el mes de octubre para el derecho a decidir, que suscribieron todos los partidos nacionalistas. Y él se desvinculó, el Partido Socialista se desvinculó de este pacto. Esto fue muy importante porque dejó a Convergencia, que tiene un votante nacionalista, pero pues tiene un votante catalanista moderado y conservador, dejó a Convergencia con Esquerra arrinconada, con Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya y las CUP, que es una especie de Podemos a la catalana, para entendernos, ¿no? Y, por tanto, votante de Convergencia diciendo, pero los míos se han ido con estos, oye, yo me voy para otro lado. Esto fue importante. Ahora, el dirigente que propugnaba esto ha tenido que dimitir dentro del partido y veremos qué pasa este mes de julio y qué porvenir tiene el PSC. Pero sobre todo, y con esto acabo en medio minuto, lo que convendría es hacer una España más atractiva de la que se ha percibido en estos 4, 5 o 6 años últimos, que se perciba en España, que se perciba desde Cataluña. Y, por tanto, la solución de los problemas de Cataluña pasan muy fundamentalmente por esta regeneración en España. Esta regeneración en España. Que se perciba esto en medidas concretas. Y por esto, este es el final, por esto, gracias FAES, una vez más, lo que he dicho al principio, por todo lo que estáis haciendo para contribuir a resolver esta difícil situación. Nada más, muchas gracias.